Vamos a empezar a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Gracias, gloria a Dios. Dios les pague y los bendiga. Muy bien. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Estoy leyendo para poner el contexto. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Gloria a Dios. Bueno, este es el contexto. Este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo va de Jerusalén a Antioquía de Siria. De ahí va hacia el oeste, cruzando lo que es Asia Menor, llegando a Turquía, lo que es Turquía hoy. Y de allí se le presenta la visión del varón de Macedonia pidiendo ayuda. Y entonces el apóstol Pablo cruza el mar Egeo y llega a Filipo. Y es en este momento de la historia la primera vez que el Evangelio de Jesucristo va a llegar al continente europeo. Así es como llegó. El tema de hoy es el hombre fuerte de Filipo. Filipo, en ese momento que está llegando el apóstol Pablo, hacia el 49 y 52 después de Cristo aproximadamente, es una colonia romana en ese momento. Pero antes Filipo había sido la cuna de Filipo II, el rey Filipo II, el cual conquistó toda Grecia, y su hijo Alejandro el Grande conquistó todo el mundo conocido de su tiempo. Así que Filipo había tenido un esplendor tan grande y había sido la cuna de uno de los más grandes generales de la historia, Alejandro el Grande. Lo interesante, y por poner el contexto para que podamos comprender todos un poco mejor el estudio, es que en Filipo se adoraba y se veneraba a una serpiente, la serpiente de Pitón, el cual lo tenían en una cueva que llamaban la cueva de Delfos, en donde supuestamente esa serpiente, que era en realidad un demonio,
les daba los oráculos a todos los fieles que llegaban ahí. Usted preguntará, pastor, ¿qué es un oráculo? ¿Saben lo que es un oráculo, los que están aquí? Un oráculo es un mensaje. Eso es lo que significa la palabra oráculo, un mensaje. Así que supuestamente esta serpiente de Pitón daba mensajes a la gente que le visitaba, mensajes que ellos solicitaban de qué podían hacer para conquistar el amor de una mujer, por ejemplo, qué podían hacer para ganar una guerra, qué podían hacer para algún problema familiar que tenían, qué podían hacer para conquistar dinero. Así que las peticiones eran variadas y era un lugar sagrado, muy sagrado en Filipo, la cueva de Delfos, en donde se encontraba una serpiente, la cual representaba una divinidad en Filipo. Por supuesto, adoraban a Zeus, el padre del panteón de los dioses griegos. Por si alguno que conoce de historia está escuchando y pudiera decir, pastor, pues adoraban muchos dioses, en realidad sí eran politeístas. Pero el hombre fuerte, el demonio mayor que estaba entronado en Filipo, era una serpiente. La muchacha que se encontró y de la cual vamos a estar hablando en este estudio, Dios quiera que no dure mucho, que dure lo que tenga que durar, pero que sea sustancioso, era una pitia. ¿Qué es eso, pastor? Era una hechicera, aunque esclava ella, al servicio de sus amos que la explotaban. Ella era una pitia. ¿Quiénes eran las pitias o los pitios? Los hechiceros o hechiceras que estaban al servicio de esa divinidad pitonisa, de esa divinidad que estaba en la cueva de Delfos, de esa gran serpiente, de ese demonio, el cual estaba sobre la ciudad de Éfeso y se oponía a la verdad de Dios. Todos ustedes saben, o la mayoría de los cristianos versados en la palabra de Dios saben, que Satanás tiene diferentes tipos de demonios con diferentes rangos. Hay demonios generales, comandantes, capitanes, que están oponiéndose a la verdad de Dios, tanto en ciudades como en países, capitales, y en los pueblos y aún en las casas. Alguien le preguntó a un siervo de Dios hace tiempo, hermano, ¿cómo puedo conocer qué tipo de espíritu vive en mi casa? Porque de pronto oigo ruidos, porque de pronto estoy deprimido, de pronto estoy asustado, o simplemente siento que como que estuviera bajo una maldición y no sé qué hacer. ¿Cómo me puedo dar cuenta si en mi casa vive el Espíritu de Dios o hay otro tipo de espíritu? Este hombre de Dios contestó de esta manera, y a mi ver es magistral. Dime qué tipo de música escuchas en tu casa, qué tipo de cosas tienes pegadas en tu casa, qué tipo de imágenes tienes en tu casa, qué tipo de estatuas tienes en tu casa. Número 2. Número 3.
Dime qué tipo de lectura tienes en tu hogar. ¿Qué tipo de literatura lees? Número 4, dime qué tipo de programas de televisión o por internet ves. Y después de eso, yo te voy a decir qué tipo de espíritu vive en tu casa. ¿Qué es lo que lees comúnmente? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué programas de televisión ves? ¿Qué tipo de cosas tienes en tu hogar? Como imágenes, como pósters, como estatuas. ¿Qué tipo de música escuchas? Y así rápidamente, estoy en la introducción, voy a ver si puedo, para que comprendamos bien esto. Un hombre de Dios contaba, y este hombre fue usado de manera prodigiosa, lo vi con mis ojos. Nadie me lo puede contar, nadie me lo contó, lo experimenté en carne propia, los poderosísimos milagros que Dios hizo a través de esta persona. ¿Sí? Hice valla humana, porque la gente se aventaba a él para tocarlo cuando él salía a la plataforma. Así que yo viví milagros poderosísimos en el ministerio de esta persona. Bueno, este hermano se llamaba Carrión, el hermano Carrión, ya fue con Cristo. En una ocasión fue a orar por una persona que estaba muy enferma. Entonces él llegó y le dijo: hermanita, ya todo va a estar bien. Dios la va a sanar en este momento. Él me lo hizo sentir en mi corazón, usted va a sanar. La hermanita estuvo muy contenta. Oró por la hermanita, era una hermanita nueva, y sanó instantáneamente. Y dijo: gracias, pastor, todo se fue, ya no tengo malestares, ya no me duele nada, me siento libre. Ok, hermanita, entonces me voy. Cuando el pastor salía de la puerta, la hermanita otra vez gritaba: pastor, no se vaya, me siento todavía peor. Regresaba el pastor, oraba nuevamente, sanaba a ella, el pastor se iba. En cuanto abría la puerta para irse, la hermanita gritaba: no se vaya, pastor, me siento mal. Y así como 4 veces. Entonces este hermano le pidió a Dios revelación, discernimiento de qué es lo que estaba pasando con la hermanita. Y entonces le preguntó: hermanita, ¿tiene usted algo que ofenda a Dios en su casa? Dijo: no, usted puede ver todo, yo no tengo nada. Entonces Dios le reveló a este varón que abajo del mantel que cubría el refrigerador de la hermanita, ya ve que a veces se pone un mantelito, abajo tenía una imagen que ella tenía devoción, un ídolo al cual ella le rezaba y le tenía devoción. Y ese ídolo era el hombre fuerte que se oponía a la bendición de Dios en la vida de la hermanita. ¿Sí? Hablando en el contexto de un ídolo, que puede ser muchas cosas, pero atrás siempre está un demonio. Entonces, realmente hay muchas cosas que son utilizadas por los demonios para hacerse fuerte en la vida de la gente. En el caso de Filipo, el apóstol Pablo, al llegar a Filipo, y ya vamos a entrar, se encuentra con una muchacha, Pitia, así le llamaban a los hechiceros y a las hechiceras, que eran intermediarios de la divinidad llamada serpiente, Pitias o Pitios. La joven era una Pitia, era una hechicera famosa en Filipo. Muchísima gente llegaba a recibir oráculo por la boca de esta Pitia, que entrando en un trance estático, como se le llama en la brujería,
trance estático, empezaba ella a contorsionarse, a mostrar cambios en su cuerpo y en su cara, y empezaba a hablar oráculos o los mensajes que la gente quería escuchar, y era mucho dinero lo que estaban ganando sus amos con la joven hechicera que se encontró el apóstol Pablo. La santa palabra de Dios dice, y vamos a ver si podemos leer en 1 Corintios, y después vamos ya a entrar en Hechos de los apóstoles, que se tendría que llamar Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque no fueron los apóstoles los que hicieron los prodigios, sino fue el Espíritu Santo el que hizo los prodigios. Se debería llamar Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En primer libro los Corintios, en el capítulo 10, es interesante lo que dice aquí. Dice de esta manera, el verso 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Voy a saltar hasta el 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando una persona está adorando un ídolo, no es el ídolo que recibe la adoración, es un demonio. ¿Sí? Porque un ídolo no es nada en este mundo. No tiene poder para hacerte bien ni para hacerte mal. Ningún poder. Absolutamente ninguno, ni para hacerte el bien ni para hacerte el mal. Pero atrás de los ídolos están los demonios. Y cuando una persona está sacrificando algo, o está brindando una alabanza, un rezo, o ofreciendo viandas a un ídolo, lamentablemente se lo está ofreciendo a los demonios. Así que lo que estaban haciendo los de Filipo es que estaban adorando demonios y escuchando a un demonio. Vamos ya a entrar en el texto que nos ocupa. Ya los que han leído el capítulo 16 del libro de los Hechos ya saben que tiene 4 tópicos importantes: el encuentro de Pablo con Timoteo, el encuentro de Pablo con Lidia, la que vendía tinta morada, la vendedora de púrpura, el encuentro con la muchacha pitonisa y el encuentro con el carcelero. Son 4 tópicos elementales en el capítulo 16. Capítulo 16
y verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? A la oración, ¿sí? Cuando iban a la oración se le apareció ese chamuquín, ¿no? El demonio en la persona. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esa palabra adivinación también se puede traducir como una persona que estaba profetizando, ¿sí? La etimología traduce para adivinar y también para profetizar en este caso. Hay mucha gente que supuestamente tiene el espíritu de profecía, pero en realidad tiene un espíritu de adivinación. El Espíritu de Dios se sujeta a la Escritura, porque la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Algunas personas dicen, no importa que esté escrito ahí, a mí el Espíritu Santo me lo reveló. Y la Biblia dice que los santos hombres de Dios escribieron la palabra de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí ya tenemos un problema. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A una persona que me está diciendo ahorita que el Espíritu Santo se lo reveló, o a la palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo? Y si la revelación que está teniendo la persona contradice lo que está escrito, entonces, ¿será que el Espíritu Santo se está contradiciendo? ¿Qué es lo que tiene entonces la persona? Un espíritu de adivinación. Está tratando de profetizar y buscando darle al clavo en el problema de la gente, pero lo que tiene es un demonio. Yo sé que es fuerte. Voy a ponerte un ejemplo. Estuve en México por ahí por 1985, por ahí, siendo muy joven, escuchando a un hombre muy elocuente. Ya falleció, Ernesto Cari se llamaba este varón, y a todos nos tenía al filo de la butaca porque era un hombre muy versado, un doctor en letras, pero aparte tenía el denuedo del Espíritu de Dios. Era avasallante escucharlo, era una delicia escuchar a ese hombre. En una ocasión, estando yo en el teatro que ellos alquilaban, y después por la gracia de Dios y con el apoyo del pueblo compraron, se levantó una joven que estaba a un lado mío, una muchacha joven, y mientras él estaba predicando, la muchacha se paró y profetizó y dijo: este hombre ha sido enviado por Dios desde los Estados Unidos para que nos enseñe a nosotros la palabra de Dios. Pero antes de lo que ella dijo, ella empezó a hablar en lenguas, supuestamente en lenguas, ¿sí? Recuerde que hay lenguas humanas, lenguas angélicas, pero también hay lenguas demoníacas. Y entonces cuando ella estaba hablando en lenguas y profetizó eso, y después volvió a hablar en lenguas, yo vi con mis propios ojos al pastor Ernesto Cari. Ya murió a los 70 años de edad, el hermano. Y él de pronto extiende la mano y le dice: espíritu de demonio, te reprendo en el nombre de Jesús, cállate. Entonces
aquella muchacha empezó a aullar, a gritar, a dar alaridos y a darse contra las butacas. Era un teatro. Estaba poseída de demonios, pero estaba profetizando. Pero en realidad estaba adivinando. Sí, estaba en realidad adivinando. Esa palabra se traduce como mante u o mene. Si lo quieren apuntar y luego lo investigan, mante u o mene, es difícil pronunciarlo. Mante u mene. Mante guión u o mene, que traduce como para profetizar, como para adivinar. Por eso en este tiempo, y lo digo con todo mi amor, hay muchos adivinos que han engañado a la gente y la gente le llama profetas, pero en realidad son aduladores, como vamos a ver este espíritu pitonizo en una pitia, en una hechicera, lanzar las adulaciones al apóstol Pablo. ¿Sí? Seguimos, gloria a Dios. Un poco adelante, gloria a Dios. Dice así entonces, 16:16, estamos leyendo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y a veces dicen cosas que son reales, sí, eventualmente, pero el trasfondo de todo es Satanás tratando de destruir la comunión y el corazón del hombre, porque la mayoría de las cosas que dicen son cosas hermosas, lisonjerías, ¿sí? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Imagínese que usted pase. Los que iban con Pablo era Silas. Ahí está en Hechos 15, 37 y 38, para los que quieren apuntarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 37 y 38. Ahí dice la Biblia que el que acompañó a Pablo a Filipo fue Silas, porque Bernabé y Pablo en ese mismo capítulo 15 se separaron por causa de Marcos. ¿Sí? Tuvieron una discusión, se separaron, y entonces Pablo toma a Silas. En el capítulo 16, verso 1, apúntenlo, se encuentra Timoteo, y Timoteo lo sigue. Y Lucas, el que está narrando, que también estaba ahí. Iban 4: Lucas, Silas, Timoteo y Pablo. Así que el demonio, el hombre fuerte que se oponía a la verdad en Filipo, esa serpiente de Pitón, ¿sí?, que estaba en la cueva de Delfos, donde iban a recibir los oráculos, casi todo Filipo, y lo tenían como lo más sagrado. Era el hombre fuerte. A ver, ¿quién en la mesa me puede decir cuál es el hombre fuerte de México? No tengan temor. Sí, Guadalupe. Sí. Y así sucesivamente hay hombres fuertes en diferentes países y lugares del mundo. ¿Cuál es el hombre fuerte de Norteamérica, Estados Unidos, los que están conmigo en el chat? Libertad, la diosa que representa la estatua, que era la diosa del libertinaje, del derecho, ¿sí?, de la sodomía y de los cultos orgísticos. Ustedes chequen. Pastor, analicen quién era Libertas, quién era la diosa Libertas,
¿qué representaba la diosa Libertad? ¿Sí? Era la diosa también de los inmigrantes. Por favor, vayan y analicen si ustedes dicen, ay, ¿en serio? Y ese es el hombre fuerte en los Estados Unidos. Y así podríamos ir de país en país buscando cuál es el demonio mayor que se opone a la verdad. En este caso era una serpiente pitónica, el cual en realidad era un demonio mayor que estaba en Filipo oponiéndose a la verdad y que estaba entronado en una joven hechicera, esclava, pero hechicera, la cual dirigía el destino de los hombres de Filipo, y todos iban a recibir ahí su oráculo. Ok, digo esto con todo amor y respeto. Sé que a veces es fuerte, ¿no? Entonces, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, espíritu, neuma, un espíritu, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Silas, Timoteo, Pablo y Lucas, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿A quién no le gusta que la gente diga: eres el gran hombre de Dios, eres el gran profeta, eres el más hermoso del universo, eres el número uno? Cuidado, hace tiempo, por ahí por 1982, siendo soltero, pues cuando uno es soltero, pues dice: algún día quiero casarme y por lo pronto voy a andar buscando alguna muchachita por ahí. Obviamente gracias a Dios por mi esposa, ¿verdad? Que Dios me permitió encontrar en su misericordia. Pero bueno, los solteros andamos buscando alguna muchachita que pueda uno casarse algún día y cosas como esto. Bueno, llegué a una iglesia en México DF en aquel tiempo, en una colonia que todavía se llama la Gabriel Hernández. Y estaba el letrero de la iglesia y decía: Iglesia La Hermosa. Y yo dije: debe haber muchachas hermosas, pues se dice La Hermosa. Y me metí. ¿Cuál fue la situación? Que eran puros adultos los que estaban ahí. Y dije: bueno, pues ya me metí, así que me voy a quedar a todo el culto. El pastor tenía más de 80 años, como 82 años, y había como unas 80 personas ahí, la mayoría eran familia. Y bueno, y mientras ya estaba a punto de acabar la alabanza, dijeron: ahora la rondalla de la iglesia tiene 2 cantos especiales. Pues ahí venían todas las hermosas. Y había una muchacha de ojos matizados de violeta, como la de Elizabeth Taylor. Sí, ya no cuento más. Dios bendiga a mi esposa y amo con todo mi corazón, ¿no? Bueno, ya no cuento más de eso y voy a contar lo que pasó después. Después yo me quedé un tiempo ahí, ¿verdad? Y ahí tenían 2 profetas. Dios bendiga a todos mis hermanos, ¿no? Nada contra nadie, solo estoy platicando de cómo a veces la gente tiene espíritu de adivinación, no es el espíritu de Dios. Y ahorita cualquier mover, la gente piensa que es Dios. Aunque con que digan Dios, ya es de Dios. Y aunque la vida de la persona sea un desgarriate y la doctrina peor, ¿verdad? Entonces ahí había 2 profetas. Eran esposos. Y primero uno comenzaba así:
Algo así. Y cuando pasaba eso, todos se arrodillaban, todos, hasta yo mismo, pues estaba ahí. ¿Sí? Todos pecho tierra. Ya empezó los profetas. Y de pronto decían: amados míos, son mi especial tesoro. ¿A cuánto les gusta que el Señor les diga así? Ah, qué bonito. Eres un querubín, mi hijo amado. Hay que acomodarnos las alitas. Ah, qué bien. No sabes cuánto los quiero. En esta iglesia es donde tienen la verdad. Ay, qué bonita. Y de pronto siempre eran las profecías así, muy bonitas, muy lindas. Los amo, son la niña de mis ojos, estoy orgulloso de ustedes, sigan caminando como están caminando, me encanta cómo trabajan, cosas como eso. Pero llegó una Navidad y ahí es donde yo dije: bueno, ya creo que ya se pasaron, yo creo que esto ya. Era un 24 de diciembre y todos a tierra, y dice: amados míos, así dice el Señor, en esta Navidad pongan el arbolito de Navidad enfrente del púlpito, que sea grande, esplendoroso, adornen la iglesia, las mujeres saben cómo hacerlo, hagan sus tamales, celebren sus posadas, hagan sus piñatas, yo los amo. Y dije: no, esto no puede ser. Me salí medio frustrado, la verdad, de ahí, con ganas de quedarme para siempre, pero me salí de ahí y me fui a una iglesia que se llama Emmanuel. No sé si todavía exista. Es muy difícil que una iglesia permanezca abierta a través de los años, porque se opone el demonio mayor en contra de la iglesia y luego los demonios más bajos. Bueno, llegamos a la iglesia Emmanuel. Mi amigo Joel Cabrera, que es pastor evangelista, mi amigo ya después de tantos años, servimos en las calles, él y yo, predicando en las calles, él tocando la guitarra, yo predicando. Yo me hice pastor, o Dios me llamó al pastorado, Dios lo llamó él como pastor evangelista, y así pasó con Joel. Pues vamos a visitar otra iglesia, y fuimos a la iglesia Emmanuel. Estaba tocando un italiano el teclado, y estaba visitando un pastor guatemalteco. Y de pronto empieza como una profecía y deja de tocar el muchacho y comienza a hablar en lenguas. Y de pronto el guatemalteco, que uno era italiano y otro guatemalteco, no se conocían, fueron invitados uno y otro muy distinto, de distinta manera, y comienza la profecía y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jóvenes, ustedes están en la carne. Entonces dije: este sí es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos educa, nos exhorta, nos llama al arrepentimiento. No va a venir a decir: qué bonitos ojos tienes, o qué bonito cantas. Él siempre trae una palabra que te corte a veces. Es como la inyección de aceite, a nadie le gusta, pero son poderosas para sanar. ¿Sí? Así es Dios. Esa mujer Pitia, hechicera, esclava ella,
tenía en un puño a Filipo. Todos iban a recibir sus oráculos. Llega el apóstol Pablo, enviado por el Espíritu Santo. Los que han leído todo el capítulo se recuerdan que 2 veces el Espíritu Santo no le permitió ir a Pablo a donde quería ir. Por ejemplo, a Bitinia. Quiso ir a Bitinia y el Espíritu Santo dijo: no vaya para allá. Entonces se le aparece un hombre macedónico diciendo: pasa, por favor, y ayúdanos. Es posible que un hombre justo estaba orando y clamando a Dios, y Dios lo escuchó, y Pablo cambió su ruta cruzando el mar Egeo y llegando a Filipo. Él no sabía con lo que se iba a encontrar. No sabía que iba a enfrentar al hombre fuerte de Filipo, un demonio grande que adoraban en una cueva, la cueva de Delfos, donde la gente iba a recibir sus mensajes divinos. Y este demonio inspiró a la muchacha para decir: estos son varones del Altísimo. Y Pablo, ¿qué dijo? Ah, gracias por reconocer que soy inmaculado, el ungido del Señor, el gran apóstol, el gran profeta. Gracias. ¿Dónde está la muchacha para invitarle una cena aquí? No, fíjate lo que pasó con Pablo, y a ver si esto es lo que pasa con estos falsos apóstoles, ¿no? Le desagradó. A ver, si alguien le dice a usted que está conmigo aquí, los que están conmigo en el chat: qué maravilloso es usted, sierva del Altísimo, no le llego ni a sus pies. Y usted: gracias, gracias. Usted va a decir: ¿qué trae este? ¿Quiere que me pierda o que me crea algo que no es? ¿O que dice la Biblia? Que aquel que acepta lisonjerías, dice que acepta una red sobre sus pies. Y aquel que lisonjea a su hermano por la mañana, por maldición Dios se lo va a contar. ¿Sí? Entonces fíjese lo que pasó con el apóstol. El verso 17 está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, cuando iban a la oración que estaba cerca del río, ¿verdad? Como dice también, me parece el 16, déjame ver si es el, gloria a Dios, es en el mismo 16, gloria a Dios. Sí, mire, fíjese, 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, junto a un río. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Oye, ¿a quién le desagrada que le estén ministrando el alma? Eres el campeón, tienes un campeón adentro, eres la máxima estrella. Como a ti no hay nadie en todo el cosmos, o algo así. Dice así: y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu. ¿A quién le dijo? Fíjese, le dijo a la muchacha. No, la muchacha era una víctima de este demonio. Este demonio de rango superior o de rango de general era el hombre fuerte
Y el hombre fuerte tenía que ser atado, porque Jesús dijo que nadie puede entrar en una casa o en una ciudad para conquistarla si no ha atado al hombre fuerte. Por eso es que nos necesitamos orar y ayunar. Si vas a predicar la palabra de Dios en un lugar en donde, por ejemplo, son puros brujos o hechiceros, tienes que orar en contra del espíritu de la hechicería. Hace tiempo me pasó y fui a orar por una persona así. Mi esposa se asustó, mis niños estaban pequeños. Llegaron por mí unas personas como a las 3 de la mañana y me amenazaron que yo tenía que ir a orar por su hermana, una pobre muchacha que de la noche a la mañana se volvió loca y se desnudó por las calles y andaba deambulando por las calles y gritando, y Dios me ayudó en su misericordia para atenderla. Me la llevaban totalmente lunática, fuera de sí. No sabía quién era, ni dónde estaba, ni nada. Era como un animalito, peor que un animalito. Y cada vez que oraba por ella, Dios obraba de una manera extraordinaria, volvía en sí. Pero después me la traían como a la semana, peor. Duró como 3 meses. Ese trabajo de liberación. Oraba otra vez, Dios obraba a través de su misericordia, volvía en sí, y después me la traían peor, hasta que un día me di cuenta que siempre traía un fetiche. Tenía una hermana, se llama María. Hay muchas Marías, por eso lo digo. Y le dije: oye María, ¿qué es lo que hacen con tu hermana? Era enfermera, la muchacha, una profesional, la que había perdido la mente. Dios obra de manera extraordinaria, de manera increíble, por misericordia, y luego la traen peor. Y dijo: es que mis papás son curanderos y también le están practicando limpias y trabajos para reforzar la oración de usted, pastor. Y también están pidiendo por usted. Santo Padre. Por poco y me llaman a que me hicieran una limpia, ¿no? Pues ¿sabe qué, María? Que Dios la bendiga a usted, a toda su familia, pero yo ya no quiero tener nada que ver con ustedes. Mire mis ojeras, me acuerdo. Todo ese trabajo es por amor. Yo no he recibido de ustedes un peso partido por la mitad, y tampoco se los estoy pidiendo. Ya hice lo que pude, ha durado 3 meses. Me la traen en la madrugada, me la traen en la tarde, me la traen en la noche. Y ya dile a tus papás que ellos se encarguen de ella. Bueno, a la siguiente madrugada, como 2 o 3 de la mañana, llegaron varios hermanos. Pero antes de eso, una hermosa hermana, no sé si viva, ya era mayor, estamos hablando del 1999 por ahí, llegó asustada diciendo: pastor, y a mi esposita también la asustó y le dijo: váyanse de aquí, pastor, váyanse. Muy temprano, como un día antes, como a las 7 de la mañana, porque esas personas son peligrosas. Yo los conozco, son como tipo gente que cobra por aniquilar a personas.
Y mi hermanita hermosa llorando y diciéndonos: pastor, váyanse de aquí, váyanse. Mi esposita después: vámonos, mi amor, de aquí. Dije: ¿a dónde vamos a irnos? Yo no me voy a ir de aquí, delante de Dios. No me voy a ir de aquí. Pero no me voy a ir de aquí. Que Dios permita lo que permita. Y sí, a la siguiente mañana llegaron como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y que yo tenía que ir, y entonces sí, me fui con ellos. Le dije: váyanse, dígame la dirección, dígame dónde viven. Pues vivimos en la colonia, una colonia que se llama Aviación, y es así. Y yo agarré un carrito que tenía un Volkswagen y me fui como a las 3 de la mañana. Mi esposa asustadísima se quedó. Llegué, toqué la puerta fuerte, o más o menos fuerte, nadie salió. Después dije: ya cumplí, Señor, que esas personas vinieron, pero yo vine hasta acá, yo ya me voy. Iba a abrir la puerta y de pronto como que alguien me dijo, no sé si fue un demonio, no sé si fue Dios, no sé: eres un cobarde. Y dije: no soy un cobarde. Cerré otra vez el carrito, volví a tocar bien fuerte la puerta, 3 de la mañana. Nadie salió. Dije: no hay nadie. Metí la llave en el carrito para irme. Venía una persona con una bicicleta gritando como a las 3 de la mañana: no se vaya, pastor, ahí la traen. Entró en una crisis y la traen en camisa de fuerza. Y me metí con ellos, y ahí estaban sus padres curanderos. Y les dije la verdad: señores, yo no soy Dios, soy un hombre. Les he ayudado y estoy cansado. Ustedes hacen cosas y prácticas de las cuales Dios no está de acuerdo. Estaban serios. Yo estoy aquí con ustedes. Su hija ha sido libre muchas veces, pero está mal, de mal en peor, porque ustedes están afectando su vida. Yo solamente voy a hacer la última oración. Hagan una rueda. Entonces empezamos a orar: Señor, y todo eso. Y entonces la mujer que estaba sedada abrió los ojos. Y comenzaron sus papás a brincar y aplaudir y decir: ¿no les dijimos que este hombre es un hombre divino? Que el Señor reprenda al diablo, ¿no? Entonces me senté a un lado del sofá donde estaba Valentina, se llama, quiero pensar, está joven. Y me acerqué y le dije: Valentina, ¿estás bien, hija? Yo creo que teníamos como la edad, ¿no? 1999, estamos hablando de hace 25 años. Y movió su cabeza. Le dije: ¿qué es lo que te pasa? ¿Quién te quiere hacer daño? Entonces dijo, y voy a revelar el nombre de un demonio, que el Señor reprenda, Democro, que el Señor reprenda ese demonio inmundo. Eso fue en una liberación plena. Democro me quiere matar, dijo. Y cuando dijo Democro me quiero matar, lanzó su cabeza hacia mi cara para morderme y gruñendo. Yo hice mi cara así. El hombre fuerte de esa casa era un demonio llamado Democro, que estaba sobre sus padres curanderos y había no solamente afectado mentalmente a Valentina, sino a María, porque yo conocí a esa familia porque me trajeron a esta mujer llamada María del manicomio, y Dios la liberó milagrosamente y totalmente libre.
y totalmente sana quedó María. Después de eso yo me fui, y es muy largo todo esto, pero Dios la liberó. Podría contar esto en otra media hora. Sí, pero María era la primera. Valentina era la segunda que cayó en ese trance de locura. Y la última liberación, yo estaba dando una clase de guerra espiritual con un pizarroncito verde. Había yo llamado a 14 hermanos en aquel tiempo para que fueran conmigo, porque yo tenía un poco de temor, de cierto modo, de que llegaran esas personas, y exactamente llegaron, bajaron el pizarrón, lo tiraron y dijeron: usted tiene que ayudar a mi hermana. Y nos encerramos en un cuarto, 2 hermanos varones, sus 3 hermanos, María y ella. Ahí Dios hizo un milagro en ella. Y les dije: nunca me vuelvan a traer a su hermana en mi vida, porque me acusaban de que yo había tenido algo que ver con ella, y por eso ella estaba obsesionada conmigo. Ni en la vida había visto a la persona. ¿Cómo es el diablo? Y les dije que estaban ofendiendo a su pobre hermana y denigrándola. Dios hizo un milagro tan poderoso en la vida por misericordia en Valentina, que después de un tiempo me la encontré en el centro. Venía caminando con su traje de enfermera sobre una acera, y yo me fui sobre la misma acera para verla y hablar con ella. Me la encontré, platicamos 5 minutos y le dije: ¿tú eres Valentina? Sí, pastor. ¿Me recuerdas a mí? Sí, pastor. ¿Cómo estás, Valentina? Perfectamente bien, pastor. Comenzó a llorar. Me encanta que estés bien, Valentina. Estoy tan feliz de verte bien. Dios te bendiga. No te olvides de Dios. Acércate a Dios. Nunca la volví a ver en mi vida. Hay hombres fuertes que son demonios inmundos, que están en ciudades, que están en estados, que están en países, que están en hogares. Uno se debe preguntar: ¿qué es lo que detiene la bendición de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que detiene a veces una sanidad, una liberación? Hay algo, analízate, que está obstruyéndola. ¿O qué puerta abriste para que las cosas que ahora estás padeciendo las estés padeciendo? ¿Qué tipo de cosa está metido ahí y se ha entronado ahí? Tenemos que entender que Dios nos ha llamado para ser libres de tantas cosas que nos hacen daño. El Hijo de Dios debe ser como un árbol lleno de frutos. Desagradando a Pablo. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha. La muchacha era una pobre mujer esclava que unos malvados tiranos, como ahorita se da, que comercian con los niños, usan a las pobres muchachas, mano de obra esclava. Hay un montón de esclavismo en el mundo por gente con mente oscura, gente malvada. Sí. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando, aquí está la fórmula para echar fuera demonios. No le pongas otra fórmula, porque el diablo nada más te va a engañar. Con todo respeto, báñalo con agua bendita. No, 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 no. Rézale 3 Aves María. Tampoco. Pégale una cruz de zacate en la frente. Tampoco. En el nombre de Pablo, menos.
En el nombre de Samuel, porque cuando nombran los demonios huyen menos. Aquí está la fórmula. En mi nombre, ¿qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Y estas señales tendrán los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? En mi nombre. Yo he visto tantas cosas a través de un largo camino de liberación en mi vida, ¿sí? Que yo podría platicar y hasta escribir un pequeño libro de tantas cosas que por la experiencia he aprendido en la liberación y en lo que se llama exorcismo, que esa palabra también está en la Biblia, exorcismo, porque unos hijos de un sacerdote, dice la Biblia que eran exorcistas, exorcizaban, y dijeron, en el nombre del que predica Pablo, y dijo, a Pablo conocemos, sabemos quién es Jesús, pero ustedes no lo conocemos. No cualquier persona se tiene que aventar a echar fuera un demonio, porque no es solamente el nombre, sino la vida que está atrás del nombre. Huyeron desnudos y heridos. Si no hay oración, si no hay comunión, mejor ni te avientes a eso. ¿Cómo fue la orden de Pablo? Te mando, dijo Pablo, te mando, te ordeno. Fíjese cómo iba a ser ridiculizada la potestad demoníaca, el hombre fuerte que estaba sobre Filipo. Y se iba a abrir el evangelio a través de sacrificio, el sacrificio de Pablo y de Silas. Ya el evangelio estaba entrando por medio de Lidia, que había creído y se había bautizado con su familia, pero también lo iba a recibir el carcelero, y de allí el evangelio por primera vez estaba entrando en el continente europeo, pero se tenía que vencer el hombre fuerte de Filipo para que el evangelio comenzara a predicarse desde Filipo en todo el continente. Nos falta oración, nos falta ayuno. Estamos anhelando que Dios nos ayude y nos bendiga. Lo digo incluyéndome a mí. Pero no oramos, no ayunamos. Hay un hombre fuerte que tenemos que vencer en el nombre de Jesucristo. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Te mando en el nombre de Jesucristo. Sí, sal de ella, espíritu de Pitón. Ya no vas a hablar oráculos y engañar a esta gente que usted, espíritu maligno, les está guiando la vida a través de filosofías, a través de consejos, y los estás engañando. Ha llegado el evangelio del reino de Dios. Hay tanta cosa y cosas que se pueden homologar, y déjeme leer el capítulo 3 de Marcos, capítulo 3 de Marcos. No sé cuánto tiempo me llevo aquí. ¿Qué tiempo llevo? ¿Qué? Bendito Dios, ya. ¿Quién me da solo 5 minutos? 5, 10, 15, 20, bueno, 5 minutos. 5 minutos. Marcos, nunca acabo un sermón, pero Marcos capítulo 3, verso 27.
Dice la palabra del Señor, desde el 24, desde el 23, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ese es en el sentido espiritual. No puede progresar el evangelio si no se ora y ayuna, se reprende y se le pide al Espíritu Santo de Dios que ate, amarre, neutralice al hombre fuerte, que siempre que va a venir una bendición usa a alguien para que se estropee esa bendición. Sí. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Me ha quedado más de la mitad de este estudio, pero estamos para enseñar con la ayuda de Dios. El día de mañana por la noche yo traigo un mensaje especial de escatología. Se llama ¿Cuándo es el fin del mundo? Si usted quiere acompañarme, estaremos en ese estudio escatológico presentando la opinión de la Biblia y diferentes opiniones acerca de la caída final del universo, no del mundo, sino del universo, y de las explosiones atómicas que la Biblia dice, nucleares, y qué es lo que dice la ciencia, y cómo hay ciertos factores que están trayendo la decadencia al mundo de este tiempo. Oremos. Padre bondadoso, bendice, Padre, a tus hijos. Gracias por estar con nosotros, Señor. Límpianos, por favor, Padre, y ayúdanos. Sí, ayúdanos para que podamos orar, ayunar, ser realmente cristianos. Oh Padre, cristianos que te agraden. Oh Padre celestial, que estemos ahí, que no seamos solamente un poquito, un puñadito, como Pablo, como Silas, como Timoteo, como Lucas, y la mayoría ni siquiera tiene que ver con nada de esto. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes, a seguir adelante. El alma del hombre está en juego. Tenga misericordia. El camino angosto es el camino verdadero. El camino ancho es un camino de muerte. Ningún camino que sea un camino guiado por el maligno nos va a llevar a ninguna cosa buena. Solo el camino de Cristo, la vida en Cristo, nos da la paz y la bendición. Límpianos de tal manera que puedas ver tu rostro en nosotros. Ayúdanos a parecernos a ti, en el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Como siempre, es un placer, un privilegio estar con ustedes.